Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a World Media Podcast. Hoy, y en este podcast, quiero hablar un poco de por qué un podcast, por qué este formato y por qué lo he elegido yo. En primer lugar, sí tendría que presentarme para poner o marcar un antecedente ante lo que voy a contarte. Soy José Luis Martín, como decía. Llevo más de 20 años dedicado al mundo de los medios de comunicación, en concreto a la radio, y tengo en mi haber aproximadamente más de 15.000 horas de radio en directo. Luego, aparte, horas de grabación, también hay otras tantas. Hace unos meses dejaba el medio de comunicación en el que estaba y en el que llevaba 8 años y que dirigía. Un medio de comunicación de emisión regional para toda Canarias. De ahí en adelante he empezado a investigar, he estado observando diferentes canales de comunicación y me ha llamado muchísimo la atención, y en el que más me he fijado ha sido en el formato del podcast. Un formato en creciente y constante evolución. No lo digo yo, lo dicen los diferentes estudios en los que me he basado y he observado y estudiado durante todo este tiempo. Hay uno en concreto, el segundo estudio sobre la voz y el audio en España, de Soluciones Estratégicas de Investigación de Mercados y Prodigioso Volcán, donde hablan del podcast, lo llaman con P de podcast, y ahí explican algunos de los conceptos que he ido encontrándome durante todo este tiempo. Hablan de la evolución, del crecimiento, de los motivos y de por qué se está eligiendo el podcast respecto a los medios tradicionales. Está claro que la sociedad avanza y en ese avance las cosas cambian. Nos encontrábamos antes, por ejemplo, como un medio tradicional como la radio era el principal, el elegido. Pero la sociedad en la que estamos viviendo, donde el tiempo escasea, donde nuestra vida se vive de manera más acelerada, el esperar por un contenido ya no es lo propio. Antes eso ocurría. Ahora el contenido lo buscas tú. Eliges en qué momento escucharlo y de qué manera hacerlo. De ahí que me haya decantado por este formato, el formato podcast, donde tú puedes escuchar lo que yo grabo para ti. Si te interesa seguir escuchándolo, sumarte a esta plataforma y de ahí en adelante crear un vínculo y una comunidad. En el estudio en el que he estado observando diferentes conceptos, hay uno que me llama muchísimo la atención y es la diferencia entre el formato podcast y el formato radio. Cierto es que hay muchas emisoras de radio que están ahora mismo adaptándose a esta nueva tendencia, pero con contenidos a la carta. Y ahí existe una diferencia bastante sustancial. Y estamos hablando de la narrativa. No creo que alguien que lee un periódico se va a encontrar el mismo formato en una edición digital. Prensa escrita tiene su narrativa y la prensa digital tiene también la suya propia. Lo mismo pasa con el podcast. El contenido de radio tiene su narrativa y el contenido podcast tiene la suya propia. De ahí que contenidos a la carta no acaben de funcionar, salvo que sean contenidos atemporales, sean contenidos que realmente aporten algo más, que es la mera información, porque la radio es inmediatez y el podcast es permanencia en el tiempo. Existen, por ejemplo, casos de escuchar un contenido a la carta de una emisora de radio donde se indica la hora, el día, y prácticamente se saluda en ese tramo horario. Yo, si escucho un podcast a las 5 de la tarde, donde me dicen hola, buenos días, son las 10:30 de la mañana, ya me siento desubicado. Y ese es un claro ejemplo de por qué el podcast es atemporal, lo escuchas cuando quieras y no te ves atado a una hora ni a un tiempo determinado. También cabe destacar que el podcast no puede y no podrá competir con la inmediatez de la radio, donde la radio seguirá siendo muy importante y fundamental. Será imposible ver un podcast de un partido de fútbol, ya que es minuto y resultado prácticamente, y los podcasts son grabaciones más elaboradas. Al igual que la información al minuto es la que te ofrece la radio, ningún otro medio, y para mí es el medio más apasionante, tengo que decirlo, después de 20 años de haber estado delante de un micrófono. Pero el podcast, si te ofrece algo, es más tiempo para darle al oyente, para dártelo a ti.
Esta forma de dirigirme no la tiene la radio. La radio es un medio de comunicación de masas, se dirige a un núcleo amplio y el podcast se dirige solo a ti, que lo escuchas a través de tus auriculares porque es un audio más íntimo, apenas compartido. Simplemente lo escuchas tú porque lo has elegido tú y no otro. También, insisto, el podcast te ofrece esa no limitación de tiempo. Puedes estar hablando sobre un contenido apropiado y entretenido durante, el tiempo que desees. Mientras que en la radio, todo viene acotado por señales horarias, por desconexión publicitaria o por entrevistas que no excedan de un tiempo determinado. Cabe destacar además que la radio te ofrece un contenido. Tú no sabes qué contenido es y es el que escuchas en el momento en el que conectas con esa emisora de radio. En el podcast, por ejemplo, tú eliges el contenido, cuándo escucharlo y de qué manera. Pero sobre todo los datos, la verdad es que son tremendamente elevados. Desde el año 2020 se ha encontrado un boom, un prácticamente crecimiento exponencial de lo que ha sido el consumo no solo de Internet, ya que en el año 2020 el 93,2% de la población entre 16 y 74 años de España usaba Internet, sino también en formato podcast, porque de ese porcentaje la población internauta en su perfil digital usó el podcast un 47,1% respecto a 2019, donde fue un 41,5%. Existe, por ejemplo, en este estudio del que te estoy hablando también en el día de hoy, comentarios y aportaciones como la de la profesora experta en voz en Mar Rodero de la Universidad Pompeu Fabra, con la que tuve oportunidad en su día de hacer un curso de locución, y explica, y bien claro lo hace, que la diferencia que se ha marcado en este 2020 es la falta de tiempo que ha reducido los momentos dedicados al entretenimiento. De ahí que ese consumo se lleve a donde antes no estaba. El trabajo, el ejercicio, la vida diaria, hasta el transporte. Ahí ahora la gente elige qué escuchar y no esperar a que un contenido aparezca si le gusta o no, como antes pasaba con la radio. Es lógico que, claro, para algunos todavía el concepto podcast o el formato podcast sea desconocido, pero existen ya también otras estadísticas donde se reconoce que un 75% de la población casi conoce que es un podcast y un 47,1% lo usa. Los motivos son evidentes, porque lo escuchan cuando quieren, cuando pueden, cuando les apetece. La ventaja que tiene es la flexibilidad y además la publicidad no es invasiva. No es lo mismo una desconexión publicitaria de 5 minutos que un comentario sobre una publicidad o una marca que pueda ser la persona que está ofreciéndote ese podcast. De ahí que también esto sea menos invasivo, menos intrusivo y sea más cómodo para el oyente, que esté escuchando un contenido mientras se inserta una publicidad hablada y no resulte incómodo escucharla por poco tiempo que dure. De ahí que el formato siga creciendo y las plataformas donde más se escuchen sean Spotify, iVoox con un 25%, Google Podcast o Apple Podcast. Luego, los contenidos que van apareciendo, por ejemplo, en emisoras de radio se quedan en un 6,2% o incluso otros como YouTube llegan a un 4,9%, porque también el podcast se escucha en YouTube. Son formatos de audio con una imagen estática en muchas ocasiones, pero sigue siendo o teniendo el mismo objetivo, que es que la persona pueda seguir haciendo otras cosas mientras escucha algo y puede seguir con su rutina diaria. De ahí que el podcast sea una alternativa bastante lógica, que no viene ni mucho menos a eliminar un medio de comunicación como es la radio. Yo siempre he pensado que la radio, además de haberse encontrado ante situaciones de crisis, como ya pasó en su momento con la televisión, que la desplazó ligeramente, la radio está para quedarse y siempre estará ahí. Esa inmediatez que te ofrece la radio no te la puede ofrecer ningún formato, ya que en la televisión el contenido es mucho más elaborado y no tiene esa facilidad que ofrece la radio para hacértelo llegar en cuestión de segundos. Con todo esto que te quiero contar, que después de todo este tiempo que he estado estudiando, analizando por qué un podcast me ha resultado de lo más atractivo. Durante todos estos años de radio, como bien indicaba al comienzo de esta conversación, y también durante todas las entrevistas que he podido realizar, quizá en algunas ocasiones, algunas me resultaban demasiado tediosas porque el contenido no era apropiado, pero en otras sí es cierto que me faltaba tiempo para profundizar, para conocer más a la persona, para darle un contenido más de calidad
a aquel que escuchaba y que el formato podcast sí te ofrece, de una manera más sosegada, más distendida, y que el oyente o tú como oyente elijas si deseas continuar escuchándolo o no. No solo por la calidad del audio, sino sobre todo por la calidad del contenido. Además que nos hemos olvidado, o me he olvidado, de comentarte algo muy importante. Y es que no solo ha cambiado nuestra forma de vida, sino también la población cambia. Los medios tradicionales están elegidos para una audiencia tradicional. Aquella que realmente enciende su receptor, sea televisión, radio, o compre el periódico y observe lo que le ofrecen esos medios de comunicación. Esa es la audiencia tradicional. La audiencia digital aprendida es la que ha nacido en un tramo intermedio y se ha adaptado a todos estos nuevos formatos. Y los nativos digitales son los que han nacido en medio de toda esta eclosión. De ahí que estos sean lo que busquen, qué quieren escuchar, qué quieren ver y qué quieren leer. Y no podemos obviar que esto existe y que tenemos también que adaptarnos a estas nuevas tendencias. De ahí que haya que dar pasos para mejorar la comunicación y ofrecer productos de calidad. En el estudio también encontramos, el estudio del que te estoy hablando, las temáticas. ¿Cuáles son las que más se consumen y de qué manera? Pues el entretenimiento sigue siendo la más puntera con un 41,5%. También nos encontramos que el humor está muy presente con un 35% o la cultura con un 33%. De ahí encontraríamos la música con un 32% o la divulgación con un 25%, mientras que el deporte se queda en un 17% y la radio online, o en este caso offline, se queda en un 16%. Noticias, política y actualidad solo tiene un 1,9%. De ahí que el que busque entretenerse o busque algún tipo de información sea un poco más alejada de la pura actualidad, la actualidad más reciente. Pero está claro que uno de los detalles más importantes, o uno de los detalles que hay que tener muy en cuenta sobre este formato, el formato podcast, es que está hecho para una generación de auriculares. Una generación, como dice Antoni Orrandia, subdirector de promoción de COPE, que está prácticamente conectada a sus auriculares y ahí es donde escucha todos los contenidos. Antes, insisto, encendíamos el receptor de la radio, escuchábamos lo que venía y ahora, a través de nuestros teléfonos móviles, nosotros elegimos qué escuchar y encima lo hacemos a través de estos teléfonos inteligentes que nos ofrecen todas las opciones posibles. Y por último también, y como detalle importante a tener en cuenta, la conexión. La conexión, el formato podcast lo puedes descargar en cualquier momento y llevártelo en tu teléfono móvil o donde quieras para escucharlo posteriormente o escucharlo en streaming, lo digo por la cobertura, ya saben, el hecho de que puedas tener o no internet. También se ha dado el caso de que con las tarifas ampliadas de consumo de datos esto ya no sea un problema. Antes siempre se limitaba el número de conexiones o el número de páginas a visitar por el consumo de datos que cada uno tenía en su plan. Ahora la expansión ha sido tal que ya son muchos los que ofrecen ese consumo ilimitado de datos para que puedas hacer lo que quieras con tu teléfono móvil o con tu conexión a internet. De ahí que se pueda escuchar cuando quieras, que es más útil, es más entretenido y lo puedes escuchar más de una vez, algo que no ocurre con la radio, dado que su consumo es en directo. Es en ese momento y en ese instante cuando consumes y no puedes hacerlo como si puedes hacerlo con el podcast. Bueno, yo creo que son algunas de las razones y algunos de los, digamos, datos importantes que me han hecho centrarme en este nuevo formato. En su momento fueron, y tengo que decirlo así también, diferentes las opciones que se me abrieron dentro del medio tradicional de la radio para poder seguir ejerciendo mi profesión y seguir disfrutando de un micrófono. Ahora, mi idea es dar el giro, el cambio, adaptarme a estos nuevos tiempos y también introducirme en un mundo que pensaba que tenía un espacio limitado y lo que estoy observando es que cada vez tiene una expansión mucho mayor. El podcast que te ofrezco y que te voy a ofrecer de aquí en adelante tendrá como contenidos, pues, algunos de los que ya tuve en su momento en el tiempo de radio, pero otros también que serán algo más novedosos y también serán, espero, entretenidos. Así que gracias por haber estado este ratito conmigo, pues escuchando el motivo por el que me he decantado por el podcast y ojalá, bueno, en un futuro no muy lejano, puedas aportarme tus comentarios al respecto, decir qué te parece lo que estoy ofreciéndote,
y puedes hacerlo a través de los diferentes canales de comunicación que pongo a tu disposición en este mundo virtual de una nueva narrativa transmedia y que en World Media, el podcast donde nos vas a encontrar y donde me vas a encontrar, va a tener su base. Gracias por este ratito juntos. Soy José Luis Martín y tengo un lema en World Media y ese es que tu podcast te acompañe.